El clásico pie de manzana casero, el que preparamos siempre en casa. Para este pie o tarta de manzana me inspiré en la receta de mi tía. Hice algunos cambios, pero quedó de un sabor muy parecido. Nos encantó y por ello te invito a que la próxima vez que lo hagas, lo pruebes así. Acompáñame a hacerlo. Comenzaré preparando la base. Para ello voy a tamizar 350 gramos de harina de trigo de todo uso. Y te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información, pero también los puedes encontrar al final del video. Ok, lo que sigue es añadir una cucharada de azúcar y media cucharadita de sal. Mezclaré a incorporar todo muy bien, para después agregar 230 gramos de mantequilla sin sal que corté en cubitos. La mantequilla debe estar bien fría, para ello yo la meto al congelador por unos 10 minutos antes de utilizar. Mezclaré tratando de cubrir los cubitos con la harina. Posteriormente voy a ir cortando, presionando la mantequilla contra la harina hasta obtener una textura arenosa como de queso. Deben de quedarte trocitos pequeños de mantequilla al final. Ahora te cuento que esto también lo puedes hacer ayudándote con un tenedor, una rasqueta o en un procesador de alimentos. Terminaré revisando con mis manos para asegurarme de que no queden trozos tan grandes de mantequilla. Y para mí aquí ya tiene la textura perfecta, así que voy a vaciar 70 mililitros de agua que mezclé con media cucharadita de vinagre de manzana. El agua debe estar bien fría. Al igual que la mantequilla, la metí al congelador por 10 minutos. Con una palita iré presionando a juntar la masa. Como puedes ver, los ingredientes no están del todo integrados, pero para verificar que ya está lista, toma una porción. Al presionar se debe formar la masita. Con mis manos terminaré de juntar toda la masa. Ojo, no debemos amasar, solo juntarla a formar una bolita. Si ves mucha harina suelta aún, pon un poco más de agua y termina de incorporar con la palita. Aquí mi masa ya está perfecta, así que voy a dividir en dos, una porción ligeramente más grande que la otra. Colocar en papel film por separado y al meter dentro del papel film iré presionando ligeramente. Las orillas se abrirán un poco, pero debes ser capaz de juntarlas nuevamente como te muestro en el video. Y ya envueltas llevaremos al refrigerador por un mínimo de 1 hora. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Yo usaré 8 manzanas que es el equivalente a 900 gramos. Mezclé Jonah Gold, Granny Smith y Gala, pero puedes usar la variedad que más te guste, solo que al mezclar diferentes tipos de manzana dará un mejor sabor a tu relleno. En fin, voy a pelar cada una de ellas. Posteriormente les voy a quitar el corazón y cortaré en trozos rectangulares de aproximadamente medio centímetro por 1 centímetro. Y aprovecho para comentarte que puedes usar hasta 1 kilo, poco más de 1 kilo de manzanas dependiendo del espesor de tu molde. Ok, vámonos a la estufa. Añadiré 60 gramos de mantequilla a una ollita y esperaré a que se derrita. Cuando eso suceda voy a incorporar los trozos de manzana y mezclaré a combinar con la mantequilla, a que cada trocito de manzana tenga un poco de la mantequilla. Y créeme, esta combinación ya desprende un olor súper rico. Ahora les voy a poner el jugo de medio limón, el equivalente a 1 cucharada aproximadamente. Seguiré mezclando un poco más, para después agregar 100 gramos de azúcar morena. Aquí la cantidad va a depender de qué tan dulces estén tus manzanas. Puedes usar menos o más azúcar que yo, de 80 hasta 120 gramos. Pero bueno, para que nuestro relleno quede aún más rico, usaré una mezcla de especias, que consiste en 1 cucharadita de canela molida, 1/4 cucharadita de nuez moscada, 1/8 cucharadita de clavo molido, 1/8 cucharadita de jengibre molido y una pizca de sal para balancear los sabores. Añadiré todo sobre las manzanas en este momento. Posteriormente mezclaré muy bien para que se impregnen del delicioso aroma de las especias.
y cocinaré a temperatura media-baja de 20 a 30 minutos hasta que las manzanas estén suavecitas. Nada más ten en cuenta que entre más suavecitas el relleno quedará más tipo mermelada. A mí en lo personal es lo que me gusta, pero si quieres sentir trocitos de manzana en el relleno, cocina solo por 20 minutos. Después de este tiempo mezclaré una cucharada de maicena con 2 cucharadas de agua fría. Disuelve muy bien para que no se formen grumos. Vacía en tu relleno, mezcla y cocina por unos 2 a 3 minutos más o solo hasta que tu relleno ya no se vea blanco, que tome su color normal. Aquí el mío ya está perfecto, así que voy a retirar de la estufa y dejaré enfriar. Y después de 1 hora en el refrigerador sacaré la masa y dejaré a temperatura ambiente por 10 minutos, ya que en este punto está muy dura y me costará trabajo estirarla. Pasado este tiempo, espolvorearé maicena en una superficie limpia y seca. También puedes usar harina en su lugar, pero a mí me gusta más utilizar la maicena. Colocaré la masa por encima y con ayuda de un rodillo estiraré a formar un círculo de 30 centímetros de diámetro. Cada cierto tiempo levanta la masa porque aunque uses la maicena o la harina, la masa tiende a absorberla y se pega a la mesa. Te comento que este círculo debe de quedarte de unos 3 hasta 5 milímetros de espesor. Es importante que no quede tan delgadita la base ni tampoco la cobertura para que puedas cortar bien tu pie. Continuando con la receta, aquí tengo un molde para tarta de 24 centímetros de diámetro al cual le unté ligeramente mantequilla para que pueda retirar fácilmente el pie una vez horneado. Con el rodillo con cuidado enrollaré la masa para levantarla y colocar sobre el molde. Posteriormente iré acomodando con mis dedos tal como se muestra en el video. Por cierto, te invito a que te suscribas al canal, tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte y si activas la campanita de notificaciones no te perderás ninguno de los nuevos videos. En fin, pasaré el rodillo por los extremos para poder quitar los bordes. También en su lugar puedes ir cortando con una tijera y no es necesario que cortes tanto porque la masa puede llegar a encoger si no la metes al refrigerador. Pincharé con un tenedor. Después de esto es donde debes llevar nuevamente la base al refrigerador por un mínimo de 15 minutos. Yo esta vez por el video, por el tiempo, no lo hice, pero cada vez que hago pie en casa ya dejo la base lista en el refri desde horas antes. Pero bueno, como ves, cubriré la base con papel de hornear, el cual arrugué para acomodarlo más fácilmente. Posteriormente colocaré por encima arroz que ya tengo reservado y he etiquetado para uso como pesas de pie. Puedes usar frijoles o garbanzos también. El hornear por separado la base ayuda a que quede crujiente, ya que si pones las manzanas en este momento la base absorbe los líquidos y queda aguada. Una vez vacíe todo, acomodaré y llevaré a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 10 minutos. Es importante que tu horno ya esté a esa temperatura en este momento. Al sacar la base del horno, retira las pesas y lleva nuevamente a tu horno que sigue a 180 grados centígrados por 5 minutos más. Pasado este tiempo, retira del horno y barniza con un poco de clara de huevo. Esto también va a ayudar a que la base no absorba los líquidos del relleno y por consiguiente quede muy crujiente. Sí es un paso extra el hornear por separado la base, pero créeme que vale la pena, pues a nadie le gusta una base aguada que parezca que no está cocida. Ok, haré a un ladito por un momento y ahora estiraré la otra parte de la masa, que es la que está ligeramente más pequeña, pues formaré un círculo de unos 26 a 27 centímetros de diámetro e igual de 3 a 5 milímetros de espesor. Iré cortando tiras de aproximadamente 1 centímetro. Ayúdate como yo de una regla para que todas te queden de un tamaño similar y para que no te queden chuecas. Haré a un lado las tiras por un momento para poder continuar con la receta.
Pues lo que sigue es colocar nuestro relleno, que ya debe estar a temperatura ambiente, en nuestra base cocida. Con una palita ve distribuyendo bien como te muestro en el video. Y ya que todas las manzanas estén en la base, vamos a la parte más divertida, que es colocar la tapita enrejada. Para ello voy a poner unas 5 tiras más o menos separadas a la misma distancia de manera vertical. Luego voy a poner una tira de forma horizontal sobre las 5 tiras. A continuación colocaré otras tiras de forma vertical donde tenga mucho espacio. En total usé 6 tiras, puse las más pequeñas en los extremos. Yo las acomodé al final, aquí por eso no se ve aún. Y ahora voy a ir levantando las tiras de manera alternada para así formar el enrejado. A partir de aquí, tan solo es ir levantando las tiras intercaladamente para ir colocando las tiras horizontales como se muestra en el video. Cubres la tira horizontal y después levantas las tiras verticales que no habías levantado de forma intercalada. Pones la otra tira horizontal y sigues así hasta terminar. Verás que es muy sencillo hacer este enrejado y queda muy bonito el pie. Por último pasaré mi rodillo por los extremos para cortar la masa sobrante, aunque como te comenté hace un momento puedes cortar con una tijera. Posteriormente presionaré ligeramente todos los extremos con la base del pie. ¿A poco no? Ya se ve muy bonito, me encanta cómo ha quedado la masa. Pero bueno, ahora voy a barnizar con una mezcla de un huevo, una cucharada de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Barniza muy bien cada una de las tiras para que tu cobertura quede bien doradita. Después de barnizarlo, cuando estoy en México les polvoreo un poco más de azúcar por encima. Pero aquí en mi horno, si lo hago así, se me quema el enrejado. Por ello es que mezclo el huevo con una pizca de azúcar. Y bueno, pues ahora sí, voy a llevar a un horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. De hecho, al sacar la base del horno, incrementé la temperatura a 200 grados centígrados. Y hornearé por 1 hora a 1 hora con 5 minutos. Si a los 30 o 40 minutos notas ya bien doradito tu pie, cúbrelo con papel aluminio y espera hasta que veas cómo el relleno burbujea. Eso quiere decir que tu pie ya está listo. El mío estuvo en el horno por 1 hora. Al retirar dejé enfriar 1 hora más y después de este tiempo retiré del molde y coloqué en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. Te cuento que me encanta este molde desmontable porque ayuda a desmoldar perfectamente el pie. Te dejaré el link de uno parecido en la cajita de información. ¿Y qué más te digo? Este pie queda delicioso. La pasta súper crujientita, doradita, que combina muy bien con el relleno de manzana. Un postre clásico que no puede faltar en tu mesa en cualquier fiesta o reunión. Como ves, la rebanada no se desbarata tanto al cortar. Esto es porque no dejamos tan delgadita ni la base ni la superficie. Además que te recomiendo usar un cuchillo filoso. En fin, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.